Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis, bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por acompañarme a una nueva visita e historia. Antes que nada, quiero dar las gracias por todos los comentarios, like que habéis dado en los últimos vídeos de Jordi Dan y el actor José Luis Ozores. Intentaré contestaros a todos. Hoy volvemos a un cementerio, al de Fuencarral, aquí en Madrid, está en el barrio de Monte Carmelo. Anteriormente visitamos al gran Antonio Molina, de la presentadora y actriz Sonia Martínez. Hoy nos dirigimos a visitar la tumba del cantante y compositor Luis Aguilé, donde descubrimos la grandeza de este hombre, pues no solo por sus famosas canciones o corbatas, sino también por ser un ser humano excepcional. Os invito a acompañarme en este recorrido por el legado de un icono de la canción romántica. Pero antes, como siempre, os pido que os suscribáis al canal y que permanezcáis hasta el final del vídeo, que eso me ayuda mucho. Y para aquellos que se sientan con ganas de ayudar a este canal, pues encontrarán información de saber cómo hacerlo en la descripción de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para poder seguir creciendo. Así que nada, acompañadme. Bueno, ya estamos dentro del cementerio y nada, vamos a ir recordando la historia de Luis Aguilé, cuyo nombre real es Luis María Aguilera Pica. Nació el 24 de febrero de 1936 en Buenos Aires, Argentina, y desde muy joven pues ya mostró pasión por la música. Su legado es inmenso, llegando a grabar a lo largo de su carrera más de 800 canciones, de las cuales 400 fueron compuestas por él. Tuvo un éxito enorme tanto en lo que es en Latinoamérica como en España. Bueno, y ya estamos llegando al nicho de Luis Aguilé. Es un nicho doble. Y bueno, pues aquí está. Y descansa en paz. Luis Aguilé. 24 de febrero de 1937, 10 de octubre del 2009. Bueno, recordemos que con tan solo 15 años firmó su primer contrato con un lujoso salón de fiestas y allí comenzó a trabajar también en la radio. A los 20 años, en el año 1956, participa en un concurso de televisión llamado Music Hall, donde alcanza un enorme éxito. Luego graba su primer disco y posteriormente su primer LP. A partir de ahí, la carrera de Luis Aguilé era ya imparable. Como él solía decir, todas sus canciones eran reflejos de sus vivencias personales. Un ejemplo de esto es cuando compuso la canción para Navidad, la cual consideraba una de las mejores de su vida. Ven a mi casa esta Navidad. Después de pasar muchas Navidades lejos de su familia y amigos, un día un amigo le invitó a su casa y fue entonces cuando pensó en todos aquellos que necesitaban el afecto y una mano extendida en la Navidad. Aunque es una canción navideña, en una entrevista mencionó que intentó evitar los tópicos típicos de la Navidad eliminando cualquier elemento navideño. Sin embargo, es una canción que os recomiendo encarecidamente que escuchéis, ya que es una auténtica belleza y os aseguro que se os pueden coger un poquito el corazón. Otra de sus canciones más míticas es Cuando salí de Cuba. Esta canción la compuso aquí en Madrid en casa de unos amigos y, según sus propias palabras, le llevó tan solo 20 minutos en crearla. De este tema se realizaron 200 versiones en 15 lenguas. Para muchos cubanos que salieron exiliados de Cuba se convirtió en una especie de himno. Y es que él mismo cuenta que cuando fue contratado en Cuba ni lo conocían físicamente, lo reconocieron simplemente porque llevaba una guitarra cuando bajaba del avión. En Cuba llegó a ser un ídolo de masas y, como él decía, tuvo un éxito descomunal e increíble. El problema viene cuando llega la hora de irse. Él cuenta anécdota con el Che Guevara, al que ve en 3 ocasiones. Se lo encuentra en un ascensor para pedirle audiencia. Otra cuando fue a verle y otra cuando le fue invitado a un asado con él. El Che Guevara era quien manejaba pues la economía y en un momento decide ir a verlo para explicarle que su etapa allí pues había llegado a su fin y que quería marcharse. Como él dice, fue un encuentro entre compatriotas bastante ameno, donde compartieron un asado, brindaron un par de veces y charlaron más de 1 hora.
Pero cuando tocó el asunto que le preocupaba a Luis Aguilé, ahí cambió la cosa. Y es que de los $16.000 que había ganado, apenas le dejó sacar 1.500. Así que él toma la decisión de repartir las propiedades que había adquirido y el dinero ahorrado entre sus amigos de la isla. Organiza una cena, los reúne y van preguntando uno a uno: ¿qué necesitas? ¿Una casa? Pues ahí la tienes. ¿Un barco? Ahí lo tienes amarrado en el puerto. Así era Luis Aguilé. Después de salir de Cuba, su primera incursión en España tuvo lugar en Barcelona, donde participa en un festival para la juventud celebrado en el Palacio Municipal de Deportes. Durante ese festival comparte escenario con el dúo Dinámico y José Guardiola, entre otros. Este evento cambia su carrera y fue el inicio de su presencia en el escenario musical español. A partir de 1963 se afincó en España definitivamente, obteniendo la nacionalidad en el año 1990. Ya establecido en España, se vuelve un personaje muy popular, con frecuentes apariciones en programas de televisión, con sus famosas canciones y su famosa corbata. En el plano familiar, se casó en Francia el 22 de octubre de 1976 con la española Ana Rodríguez, con la que estuvo casada hasta el día de su fallecimiento. Y llegamos al momento de su muerte. Fue el 10 de octubre del año 2009, con 73 años, aquí en Madrid, ciudad a la que amaba, y estaba ingresado en el hospital de San Chinarro, donde arrastraba una grave enfermedad. Hoy hemos vuelto a recordar a otra de esas personas que hicieron mucho y bien. Así que nada más, esto es todo por hoy. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.